En esta parte 2 del ejercicio práctico número 1, pues ya hemos venido calculando pues el recurso energético, ya hemos calculado el consumo energético, a su vez también ya hemos calculado el arreglo fotovoltaico y el respectivo controlador de carga MPPT, que ya lo hemos seleccionado en base a ciertas condiciones climatológicas en el peor de los casos. Ahora, el siguiente paso a seguir es pues elegir adecuadamente el banco de baterías respectivo para este sistema. Por lo tanto, recordemos un poco. Para poder calcular la capacidad del banco de baterías, o calcular simplemente el banco de baterías, pues esto tendríamos primeramente pues calcular la capacidad del banco en función al consumo energético, y esto a su vez definir unos días de autonomía en la cual pues va a depender mucho de las condiciones climatológicas por lo general del local, y como se puede observar en el lado derecho pues tenemos la facilidad de aquella tabla en la cual pues nos indica, dependiendo del clima, cuáles serían los días de autonomía recomendados para este sistema. A su vez también determinar a qué profundidad de descarga vamos a trabajar, la eficiencia del banco de baterías, en este caso si estaríamos optando por trabajar con baterías de plomo, son más ineficientes que usar baterías de litio. Y finalmente, pues la tensión de trabajo, que no es más que ya lo que hemos venido calculando. En este caso sería 48 voltios. A su vez también, para poder calcular el número de baterías en serie, necesitamos simplemente hacer una división respectiva del voltaje del sistema, del voltaje o la tensión de trabajo que hemos venido calculando, entre el voltaje nominal de la batería. Y finalmente el número de baterías en paralelo, que como ya comprenderán, necesitamos, en el caso que se necesite realizar paralelas, se tiene que cumplir el siguiente requisito: que la capacidad calculada en un instante entre la capacidad nominal de la batería que hayamos preseleccionado o que quisiéramos trabajar con ella para este proyecto, esta división, su resultado tiene que ser menor que 4 paralelas. Si el resultado pues es 4 o mayor que esta, pues simplemente no sería una opción. Tendríamos que ver alternativas. Por lo tanto, para el caso particular, pues estaríamos usando una batería Retard de gel de 12 voltios de una capacidad de 260 ampere-hora, el cual comenzamos por analizar a qué DOD vamos a trabajar en este caso. En este caso, pues recordemos, una batería de gel, pues respecto a una batería de AGM, pues nos brinda un mayor ciclo de vida. Por lo tanto, una elección de ello fue eso mismo: poder dar un tiempo de vida un poco mayor respecto a un banco de batería que sea netamente AGM. Por lo tanto, estamos definiendo que la porcentaje de descarga para este ejercicio de 50% de profundidad de descarga. A su vez también, como ya hemos venido mencionando, necesitamos definir el día de autonomía, pero a su vez también tenemos que recordar que pues días de autonomía es de los días durante el cual el mismo banco es capaz de abastecer el consumo total en ausencia total de la generación fotovoltaica. Obviamente partiendo desde un 100% de SOC o de estado de carga. A su vez también esto va a depender mucho del clima del lugar. En este caso particular, pues se tiende a ser variable, dado que a inicio y fines de año hay una gran concentración de nubosidad, y en el intermedio del año tendríamos un clima normalmente casi variable entre soleado y poca nubosidad. Por lo tanto, en este ejercicio pues estamos definiendo que pues en este lugar el clima local es variable, por lo tanto estaríamos eligiendo los días de autonomía. Ahora, ¿yo cómo puedo saber estas condiciones climatológicas del lugar? Por lo general, en el caso de Perú, pues existe una entidad llamada CENAMI, el cual pues te ofrece estos datos respectivos. Siguiendo entonces, pues ya definimos el consumo, ya definimos el día de autonomía, ya definimos la profundidad de descarga, ya definimos la eficiencia. En este caso estamos usando baterías de plomo, por lo tanto ya tenemos la eficiencia, y a su vez también ya tenemos la tensión del trabajo.
y ya lo hemos calculado que es de 48 voltios. Entonces, simplemente haciendo los cálculos respectivos, calculamos una capacidad de 1032.81 ampere-hora. Esto a su vez calculamos las baterías en serie, que sería 48 entre 12, nos da 4. Número de baterías en paralelo sería los 1032.81 entre los 260 ampere-hora nominales de la batería que se estaría eligiendo. Esto a su vez nos da 3.97, cuál sería 4, y por lo tanto inmediatamente anulamos la solución, dado que no es una opción segura para el sistema fotovoltaico, por lo cual nos deberíamos enfocar en hacer este banco de batería en función al uso de baterías tubulares o baterías estacionarias, o las comúnmente llamadas OPZB. Por lo tanto, verificando las fichas técnicas comerciales de estos tipos de batería OPZB, y a su vez viendo que la capacidad inicial que hemos calculado nos sale en 1032.81, pues vemos que existe una batería comercial para el mismo tipo de marca, en este caso Ritar, de una capacidad de 1200 ampere-hora, el cual, al calcular los números de baterías en paralelo, nos saca igual a 1, lo cual desde preliminarmente ya le damos un visto bueno, dado que no hay presencia de arreglos en paralelo. Para poder calcular el número de baterías en serie, pues simplemente es dividir la tensión de trabajo entre la tensión nominal de la batería. En este caso, estas baterías son de 2 voltios, por lo tanto serían 24 baterías en serie. Y por lo tanto recalculamos los días de autonomía resultante con este modelo de baterías, el cual simplemente sería que con esta capacidad de batería nos está brindando aproximadamente 0.5 días de autonomía adicionales a las que ya hemos definido anteriormente. Entonces, y finalmente, el último componente: cómo calcular el inversor para esta solución. Para el caso particular sabemos que la potencia de entrada va a ser calculado mediante una potencia máxima por un factor de diseño, en este caso de 1.25. ¿Cómo calcular esa potencia máxima? Pues simplemente sería la potencia tope en corriente alterna entre la eficiencia del inversor, que por lo general es de 0.93. A su vez también tenemos que garantizar que el pico de arranque de alguna carga en especial sea menor al pico del inversor. Y finalmente, pues como ya hemos venido definiendo anteriormente, pues la tensión va a ser obviamente la tensión que ya hemos calculado anteriormente de 48 voltios. Entonces, primeramente, notemos algo. Parte superior derecha, nota: se tiene una bomba de riego monofásica de 2 HP. Si lo convertimos en kilowatts-hora, estaríamos hablando de 1.5 kilowatts. De 1.5 kilowatts, perdón. El cual también nos dice que este suministro o este artefacto tiene una corriente pico igual a 4 veces su corriente nominal. Por lo tanto, eso nos va a servir mucho para poder analizar el pico de potencia de la carga respecto al elegir del inversor off-grid. Entonces, regresando un poco al análisis del consumo, ya habíamos sacado una cierta tendencia del perfil de demanda, por lo tanto nos vamos a apoyar desde ese cálculo. Por lo tanto, vemos que según la gráfica del perfil, que los picos en cuanto a demanda estaríamos abarcando entre de 1600, y normalmente esto vendría a ser a lo largo del mediodía y casi el atardecer, comenzando el atardecer. Por lo tanto, pues definimos que pues la potencia en corriente alterna sería de 1.6 kilowatts. Esto entre la eficiencia del inversor, en este caso de 0.93, nos está brindando una potencia máxima de 1.72. Esto, para fines de cálculo del inversor, lo estaríamos multiplicando por un factor que en este caso sería de 1.25, lo cual nos da de 2.15 kilowatts. Ahora, volviendo al análisis de la potencia pico, según la nota que ya hemos leído anteriormente, pues sería simplemente multiplicar 4 por la potencia nominal, que en este caso sería de 6 kilowatts.
en condiciones de arranque al momento de operar esta bomba de riego. A su vez, como ya hemos venido calculando, pues la tensión de trabajo va a ser de 48 voltios. Entonces, finalmente, llegamos al último suministro. En este caso sería el inversor off-grid. Y como podemos observar, en este caso, de manera comercial, estamos escogiendo un inversor Phoenix de la marca Victron Energy. Es un inversor netamente para aplicaciones off-grid. En este caso particular, como se puede observar, no tiene la función para poder disponer en paralelos, ni mucho menos en hacerlo trifásico. Ojo ahí. A su vez vemos que la tensión de salida es de 230 voltios. Podemos regularla en una frecuencia de 50 o 60, que por lo general sería automático. A su vez vemos que del modelo 48 3000 VA, vemos que la potencia de salida a 25 grados centígrados, que obviamente tenemos que mantener tanto la batería y toda la electrónica correspondiente a esa tensión, a esa temperatura de trabajo constante. En este caso pues vemos que es 2400 watts y nosotros hemos calculado que necesitaríamos como mínimo 2.15 kilowatts. En este caso pues obviamente en cuanto a la selección del equipo estaríamos bien. Ahora, viendo el pico de potencia, hemos calculado de 6000 kilowatts y el último de otros 6000. Por lo tanto, estaríamos validando esta selección finalmente del inversor y por lo tanto se elige finalmente que el inversor a operar será de 48 voltios a 3000 VA.